Para la gente que no quiera o no tenga paciencia de hacer el dibujo, trasladar el dibujo al soporte de madera, para hacer el paisaje de Nueva York, si os dais cuenta, tengo aquí una fotocopia que mide exactamente lo mismo que mi cuadro. ¿Lo ves? Mide exactamente lo mismo. La puedo enderezar, ponerla, pero la medida es exacta. De tal forma que si yo tengo, que en cualquier fotocopiadora podéis sacar una fotocopia así de grande, en blanco y negro, porque nos sobra. Realmente es para el dibujo, no necesitamos que sea en color. Pero para lo que tenemos que hacer es ponerla, pegándola con cinta de embalaje transparente, poniéndola a ras de lo que es el marco, ¿no? El contorno del cuadro. Para eso lo que hago es que cojo un trozo de papel y lo ponemos a continuación de la fotocopia. Lo pegamos. Cortar la cinta adhesiva en trozos pequeños porque si lo hacéis en un trozo tan largo se va a arrugar el papel. Entonces poco a poco, con trocitos pequeños, pegándolo. De esta forma siempre tendréis el dibujo dispuesto para transferirlo al cuadro. Y le hacemos aquí una moldura así, un pliegue para que se añada ahí. Por aquí, ¿vale? Cortamos el papel sobrante, porque toda esta parte ya no la necesitamos. Más o menos la cortamos. De tal forma que se nos quede así, pegadito aquí y pegadito aquí. Ahora le pongo trozos de cinta adhesiva para pegarlo a la madera por este lado. Lo apretamos bien y terminamos poniéndole una más larga. La última, que sea un poco más larga, para que se pegue bien. Y esto no se mueva, ¿no? Y la otra parte también pegada. Ya tenemos el dibujo, cuando queramos, encajado ya aquí. De tal forma que yo puedo coger papel de calco, ponerlo aquí, calcar el dibujo, calcarlo, volver a pintar, lo retiro, vuelvo a pintar, vuelvo a calcar y lo vuelvo a dibujar. No tengo que calcarlo todo al mismo tiempo, porque eso es una locura. ¿Para qué queremos calcar todas las ventanas? Primero tenemos que calcar lo que es todo este lateral del edificio, todo este lateral como si fuera un cubo, ¿no? Como si fueran formas simples. Tenemos que ir de lo general a lo particular. Otro plano que podemos calcar desde el principio es toda esta sombra. Aquí ya vendría un negro más potente. Todo lo que es la perspectiva de la calle, todo el suelo lo podemos ya pintar. Pero no podemos hacer la alcantarilla, los mosaicos, las ventanitas, los coches es lo último, el cielo es lo primero. Entonces vamos a ir creando pantallas generales de pintura, nunca las ventanas y nunca los detalles. Si esto lo lanzamos para atrás, nunca se va a mover. Esto está bien fijo y nunca se va a mover. De tal forma que cuando hagamos esto, siempre caerá todo en el mismo sitio. No nos caerá un edificio aquí, el otro más arriba. No, todo cae en el mismo sitio. Porque tenemos aquí un pliegue que te lo va a amoldar bien. Siempre en el mismo sitio. Bueno, pues ya está.
Bueno, pues aquí tengo el calco. Todo lo que yo dibuje aquí, por ejemplo, esta ventana. ¿Veis? Lo levanto y queda señalada. ¿De acuerdo? El modo de hacerlo es, por ejemplo, nos quedamos por aquí, vamos a hacer esto. Así, lo repaso un poquito con negro y luego hago los bordes. El arco. La cornisa. Puedo coger y hacer todo esto. Bueno, pues ya prácticamente lo tenemos calcado. La transferencia la tenemos ya en el cuadro. Que no os dé miedo cuando tengáis que pintar un paisaje urbano tan denso, lleno de ventanas, que yo entiendo que puede ser que os eche para atrás. Pero en realidad este tipo de cuadros son incluso más fáciles pintar un cuadro urbano que pintar un bodegón. Un bodegón de un tomate, por ejemplo, en un cuadro el tomate tiene una presencia y tiene un protagonismo mucho más destacado y mucho más importante que, por ejemplo, pintar, pues aquí, 50 ventanas o 100 ventanas. ¿Qué pasa? Que si tuviéramos que pintar una ventana en un cuadro, tendríamos que darle ese protagonismo y tendríamos que hacer un análisis mucho más minucioso. Bueno, volviendo al tema. Yo ya he terminado de transferir todo lo que es pues este paisaje urbano. Vamos a verlo, a ver cómo ha quedado. Levantamos lo que es la fotocopia, que recordad que la tenemos bien pegada. La tenemos pegada por la parte de atrás y la dejamos caer. Esto no lo quitamos hasta que esté el cuadro terminado. ¿De acuerdo? La dejamos ahí, no nos molesta para pintar nada. Después quitamos el papel calco, que esto lo podéis encontrar en cualquier librería, nada más que lo encontráis en un tamaño A4. Esta es la parte donde va así, la parte negra es la que se adhiere. Lo encontramos en un tamaño A4, pero si nosotros queremos un tamaño mayor, pues lo que hacemos es que lo vamos pegando. Solapamos un folio con otro folio y lo hacemos del tamaño que nosotros queramos. Y esto nos dura, pues por lo menos como mínimo para 10 cuadros, si queremos. O sea, que nos dura muchísimo tiempo, incluso para más cuadros. Esto lo dejamos ya por ahí y nos centramos en lo que he hecho. Ten en cuenta que esto he tardado en hacerlo 2 horas y media, 3 horas como mucho. En realidad, si no lo hubiera hecho con esta fórmula, pues tardaría 4 días. ¿Lo conseguiría? Pues sí, claro que lo iba a conseguir.
porque con el tema de los puntos en coordenadas, pues solamente es cuestión de tiempo que salga. De todas formas, esto no es importante. Es decir, que no es lo más importante para crear un buen cuadro. ¿Por qué? Porque cualquiera puede crear esto, es decir, cualquiera puede aprender a encajar, a transferir una fotografía a un lienzo, cualquiera. Es algo mecánico y es algo que, bueno, que lo único que hace es ahorrarte tiempo. La gente está muy equivocada, piensa que ya a partir de aquí el cuadro está hecho. Es decir, ya me va a salir todo bien, ¿qué va? Lo único que tienes es un dibujo. Ahora empieza el trabajo. A partir de aquí empezamos a trabajar. No os engañéis, por mucho calco que tengáis aquí, no significa que el cuadro lo tengáis ya salvado. Al contrario, hay que llevar unas pautas. Yo, si os dais cuenta, más o menos tenéis que comparar lo que yo tengo, que es esto, con lo que vosotros tenéis en estos momentos. Si os falta algo, lo volvéis, lo cubrís otra vez, papel calco, y lo termináis. Podéis hacer esa operación tantas veces queráis. Eso nos da muchísima libertad a la hora de pintar. ¿Por qué? Porque yo cuando vaya a hacer el cielo, si os dais cuenta, yo no tengo aquí puesto el Empire State. Entonces yo puedo hacer la pantalla del cielo, que sería lo primero que hay que hacer, porque es una pantalla que está en el fondo y nos va a lanzar hacia adelante la sombra y la luz de todos los edificios. Pues el azul del cielo, al no tener el Empire State, pues yo puedo tener un trabajo rápido, incluso unas nubes, pero imaginaros que tenéis el edificio en medio del Empire State, nos está estorbando para hacer el cielo, y lo que no queremos es ir repasando las limitaciones del dibujo, y aquí tengo que hacer una nube, pues la nube llega por aquí, pero luego continúa por aquí. Eso se nota, esa historia se nota. Ya que tenéis esta fórmula, lo que tenéis que hacer es, bueno, pues lo pinto entero, ya cuando ya tenga el azul del cielo, vuelvo a rescatar el dibujo y vuelvo a transferir el Empire State encima del azul del cielo, y luego lo pinto encima. Igual que la carretera, no he hecho los coches, ¿por qué? Porque voy a hacer como una tirada lánguida, una tirada larga, mejor dicho, una pincelada larga de todo lo que es la perspectiva de la carretera. Si tuviera todos los coches me molestaría para pintar esa pantalla. Hablo de pantallas que son las pantallas del fondo que nos lanzan hacia adelante los elementos del cuadro. Vemos también, luego veremos las tonalidades de la luz y todo esto. Insisto, a lo largo de la historia del arte, por ejemplo, Edgar Hopper ha hecho un libro, un manual, un libro muy, muy bonito de las formas de transferir una fotografía a lo largo de la historia del arte. Es decir, que en la época medieval también existía, de una proyección que se hacía con una cámara oscura, todo eso, tipo de fotografía, muy rudimentario, pero se hacía incluso en la Edad Media. Por ejemplo, Ingres que tiene una línea maravillosa, estupenda, que solamente está tocado una vez el dibujo. Edgar Hopper está diciendo que existe esa transferencia, porque no te puedes jugar un dibujo tan perfecto con una sola línea. Tienes que ir abocetando un poquito alrededor y luego sacar las líneas principales. Entonces, Ingres, según este libro de Edgar Hopper, está diciendo que también utilizaba la transferencia. Es decir, que no os importe hacer este tipo de calco, porque lo han hecho, lo hacen y lo siguen haciendo muchísimos pintores, sobre todo realistas, con un montón de métodos. Cada uno coge el método de transferencia que mejor le va, eso también es cierto. Yo utilizo este porque lo puedo rescatar cada vez que quiera. Yo ahora mismo cojo el cuadro, lo mancho así entero y vuelvo a rescatar otra vez el dibujo. Quiero que hagáis pinceladas largas, quiero que disfrutéis de la pintura, quiero que perdáis el miedo, porque al perder el miedo os vais a soltar un poco más y no pasa nada, porque luego recuperamos otra vez el dibujo. Recordar eso. Estoy abriendo las puertas de la libertad para que pintéis de una forma mucho más suelta y no engarrotada, porque eso se nota en los cuadros y queda fatal. Por ejemplo, en el siguiente ejercicio vamos a hacer un retrato a óleo. En ese retrato a óleo sí vamos a tener que medir con el compás, por muy coñazo que sea. Pero también hay que saber trasladar las coordenadas y saber trasladar los puntitos y luego saber dibujar. Es decir, aparte de este método tenemos que aprender el otro. El otro os voy a meter caña en el siguiente ejercicio, que va a ser pintar pues un retrato, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso ya lo veremos luego más adelante. Ahora lo que quiero enseñaros es la técnica de fijar, porque esto es carboncillo. Yo hago así y me ensucia todo y tal. Entonces quería hablaros de algo que me habéis pedido muchos de vosotros,
en YouTube, me habéis pedido que si puedo dar una clase de cómo se fija un dibujo. En este caso estamos hablando de una base de un cuadro que también es un dibujo. Si yo me pongo a pintar puede ser que pierda el dibujo. Si yo a esto le echo aguarrás, se me deshace todo. No quiero que ocurra eso. Es decir, el aguarrás va mezclado con el óleo y si queréis empezar el cuadro con óleo, que sepáis que esto lo vais a perder entero. El agua cuesta más trabajo, es decir, el acrílico se mezcla con el agua, pues el agua cuesta más trabajo que se borre, pero sí os puede ensuciar un poco el color del acrílico. Nosotros vamos a empezar trabajando en acrílico y luego pasaremos al óleo. Pero antes queremos fijar, os voy a dar una pequeña clase rápida para que sepáis los dos tipos que yo utilizo para fijar el dibujo tanto de carboncillo como esto.